ciencia y el debate sobre las ciencias en días electorales. Vamos a hablar con un científico, intentar un panorama basado en evidencia de cómo está la ciencia hoy en Argentina y cómo ha evolucionado desde la gestión kirchnerista hasta el presente. Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Jorge, por estar No, por aquí. favor. Gracias a vos. Bueno, vamos a hacer un repaso porque ha tenido mucha exposición el tema científico en los últimos Sí. días a partir de la firma de los científicos en adhesión a una de las fórmulas presidenciales con más chances, como la de Frente de Todo, en adhesión a la otra fórmula con chances, la de Todos Juntos por el Cambio. La primera cuestión es presupuesto. Sí. ¿Cómo se ha comportado el presupuesto científico en Argentina desde la gestión de Néstor Kirchner hasta el presente? Mira, el presupuesto científico era muy bajo después de la crisis del 2001, pero además el sistema científico era bastante más chico. En particular, el CONICET, por ejemplo, que suele ser, después si querés profundizamos, pero suele ser visto como el referente del sistema, tenía del orden de 3.000 investigadores. Al fin del kirchnerismo llegó a tener 10.000. Quiere decir que, por lo pronto, es un sistema que tenía que pagar sueldo a más gente, con lo cual sí o sí tenía que crecer, Claro, digamos. sí. Además del crecimiento, digamos así, de personas, digamos, hubo fundamentalmente hasta el año 2010, 2011, un incremento de financiamiento y de inversión en distintas líneas que no eran directamente sueldos, sino, por ejemplo, el CONICET financiando construcción de edificios en institutos que hacía décadas que no se hacían. Es decir, había que levantar de alguna manera un déficit muy grande en muchos rubros. Por ejemplo, hubo programas de subsidios específicos para comprar equipamiento, porque bueno, el equipamiento es una cosa general, equipamiento científico experimental muy cara, que no necesariamente hay que reponerla todos los años, es decir, no es como un consumo que Claro. todos los años tenés que comprar drogas. Pero bueno, llega un punto donde después de 5 años se empieza a poner viejo, después de 10 años ya la tecnología empieza a ser obsoleta, y si vos te pasás 20 años sin poder comprar un gran equipo, te quedás muy atrás. Eso había pasado. Entonces hubo una etapa importante que permitió, con distintos financiamientos específicos, comprar equipamiento, que permitió hacer algunas construcciones. Eso fue un crecimiento grande que se puede medir, que en términos del Producto Bruto Interno, hubo un crecimiento muy importante del, digamos, 0,40 y pico, 0,50 del Producto Bruto a llegar a casi un 0,64, 0,65 entre el año 2013, 2014 y 2015. Hoy, en relación al Producto Bruto Interno o a 2018, que es el año completo, ¿de cuánto es esa Mira, tasa? el problema no, el tema es que cuando uno mide inversión, que no es presupuesto, técnicamente es distinto, cuando uno mide inversión en ciencia y tecnología, eso se calcula con una metodología internacional que es el manual de Frascati, lo calcula el Ministerio de Ciencia, el ex Ministerio de Ciencia, y en general, como parte es relevar la inversión privada en ciencia y tecnología, eso demora más de un año en publicarse. Entonces los últimos datos que hay son de 2017. Y el número que hay ya no es 0,64, 0,65, sino 0,55. Es decir, que ya cayó un 0,1% del Producto Bruto, que es muchísima plata. Es muchísima plata. Cuando te referís a inversión privada, ¿quiere decir de empresas privadas que aportan al sistema científico nacional? Sí, la inversión en ciencia y tecnología en el país, ese 0,65 que era, que ahora es 0,55, más o menos se compone de la siguiente forma. Más o menos la mitad es el presupuesto nacional destinado a la función ciencia y tecnología. Una cuarta parte son sueldos fundamentalmente de docentes de las universidades nacionales, pero vos viste que un docente universitario puede ser dedicación simple, que es lo que son la mayoría de los que trabajan en una empresa y van a dar clase, o pueden ser dedicación exclusiva. Porque hacen investigación también. Claro, es decir, en lugar de trabajar 10 horas en la universidad solo para dar clase, trabajan 40 horas. 10 horas dan clase, 30 horas hacen investigación. Esas 30 horas, en la metodología Frascati, se computan como inversión en ciencia y técnica porque lo son, pero presupuestariamente están en el rubro educación, es decir, en el presupuesto de las universidades. Entonces ahí hay una cosa que es sutil. Y el otro 25% que faltaba para la torta es inversión de empresas privadas. Jorge, el candidato Scioli en 2015
prometió llevar el gasto o la inversión en ciencia respecto del PBI a 1%, y el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, al 1,5%. ¿Por qué las dos promesas quedaron lejos? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, a ver, hay que tomar una decisión estratégica, política importante. Primero, que es muy difícil pegar ese salto realmente de un año para el otro, porque yo te diría que, bueno, salvo que lleves los sueldos a valores estratosféricos, quiero decir, ningún sistema puede crecer de la nada. Si vos querés, por ejemplo, aumentar la cantidad de recursos humanos, te lleva una cierta cantidad de tiempo formarlos. Entonces, digo, vos podés planificar que en 3, 4, 5, 6 años vas a llegar a un cierto nivel, pero eso no se puede hacer de un año para el otro. Eso es un punto. Yo creo que, digamos, lo que hubo fue, era difícil llegar rápido a ese nivel, pero por otro lado, no hubo la decisión de ir en esa dirección, se fue en la contraria. Y ahí hay un tema que, si vos querés, una cosa sería cuánto hace falta para aumentar el nivel de inversión en ciencia y tecnología. Sí, ¿y en qué aumentarlo? Bueno, ¿no? claro, la otra cosa es ¿para qué? Claro. Es decir, porque si vamos a decir, bueno, en realidad es una reivindicación de que los científicos quieren tener más lujos, quieren ganar mejor y solo eso, yo creo que, bueno, sería cuestionable. Claro, una reivindicación corporativa. Corporativa, casi, claro. Ahora, y un poco en esto también Fernando Stefani hizo algunos aportes y demás. Él lo que dice es que los países que han llegado a tener un nivel de desarrollo importante, industrial, lo han hecho porque han hecho una inversión muy fuerte en ciencia y tecnología. Que en esos países hoy fundamentalmente es privada, pero inicialmente fue fuertemente estatal. Es decir, primero el Estado hace una gran inversión. Claro. Y él lo que dice es que si solo subimos de 0,65 a 0,75, no mueve el amperímetro, es decir, no cambia el sistema. Hay que pasar el umbral, por ejemplo, pasar del 1%, para que se empiece a ver una diferencia. Y el tema es dónde pones esos recursos. Exacto. Yo creo que realmente no sería razonable ponerlos, por ejemplo, en el CONICET esencialmente. Yo en ese sentido tengo una visión, si querés, un poco atípica. Yo soy netamente universitario, digamos, más que conicetiano en el sistema. Yo soy de los que piensa que está muy bien que el CONICET exista, pero en la práctica podría no existir. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna misión específica que no puedan cumplir esas instituciones. Es decir, hay una institución del sistema científico que muchas veces, digo, vos hablas de ciencia y todo el mundo te dice CONICET. Sin embargo, el 80% de los investigadores de CONICET trabajan en universidades. Claro. Si no hubiera universidades, vos no tendrías egresados y no tendrías gente que ingresara al sistema científico. Claro, es la formadora de recursos humanos. Es la única formadora de recursos humanos. Entonces, yo a veces lo que digo es que el único organismo imprescindible del sistema es la universidad, porque es el único que te va a formar todos los recursos humanos para todo lo demás. Después vos podés tener organismos que son importantísimos en función de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, si vos querés desarrollar energía atómica, la CONEA es central. Ahora, suponete que vos dijeras, bueno, no vamos por el lado de energía atómica, vamos por otro lado. Bueno, podrías no tener una CONEA. Quiero decir, hay organismos que son muy importantes en función de a dónde vos quieras ir. Decisiones estratégicas. Exacto. Y el CONICET es una especie de rueda de auxilio. Así fue pensado originalmente. Ha habido una crítica, bueno, en este debate que se ha dado en el campo científico argentino y en estas adhesiones políticas muy expresas por parte de los distintos científicos a favor de un posicionamiento ideológico o del otro, que señala una crítica a la política científica del kirchnerismo que fue muy CONICET centrista, demasiado excesivamente focalizada en el CONICET y que generó una fuerte endogamia y una fuerte posición corporativa. ¿Cómo lo ves, Jorge? Mira, el CONICET siempre ha sido una institución corporativa en el sentido de que, y eso a veces también es comprensible, el CONICET tiene realmente estándares elevados de calidad. Lo que pasa es que tiene una evaluación por pares, que en general son miembros del sistema, y hay una tendencia natural a considerar que los parámetros que uno maneja son, digamos, los que uno debería evaluar y considerar. Te digo en esto, hubo todo un debate, por ejemplo, alrededor de 2011,
sobre cómo hacía el sistema para salir de la sola producción de trabajos de investigación básica. Y, por ejemplo, si quería hacer venía una empresa estatal, privada, no importa, a pedir un trabajo específico, que a lo mejor no derivaba en un paper. Un científico se dedicaba a eso, 2 años. Resolvía ese problema, que era un problema importante para dar trabajo y demás. Y después a lo mejor la comisión decía, bueno, pero si no hay trabajos publicados, el informe es rechazado. Para resolver eso se trabajó y se discutió mucho, y el actual presidente de CONICET, que era el segundo de Barañao en la gestión anterior, Alejandro Checato, armó un sistema que fue muy es interesante, lamentablemente ha quedado medio olvidado, que son los PDTS, los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social. Claro. ¿Y cuál era la idea? Transferencia a la sociedad de conocimiento sin que haya producción de un paper. Claro, no necesariamente. El kit acá era que tenía que haber un demandante y un adoptante. Claro. Y la persona que iba a decir si eso había funcionado era justamente el demandante o el adoptante. Claro. Te digo, si tenías un problema social, por ejemplo, por no ir a lo tecnológico que es más fácil de entender. Tenías un problema social en una comuna, un municipio que demandaba un problema social. Bueno, después iba a ser el municipio que iba a decir si eso realmente le resolvió su problema o no. Sí, de consumo de drogas en una cierta franja de edad. Exacto, por ejemplo. Entonces, es decir, asesoramiento de políticas. Claro, exacto. Un investigador de CONICET se acerca a asesorarlo en políticas de la contención del consumo. La idea era que eran trabajos esencialmente encargados de manera interdisciplinaria y bueno, esto se armó un banco, hubo una evaluación, hay del orden de 400 proyectos que funcionan en esa lógica, donde no se evalúa por papers, sino por esa lógica. Yo creo que eso ya es un trabajo enorme de consenso, porque fíjate qué interesante. El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, el CICIT, donde están todas las universidades y todos los organismos del sistema sentados ahí, acordaron y firmaron un acta que aceptaban eso como método de evaluación de sus integrantes. No importaba, porque a veces el sueldo te lo paga la universidad, a veces el CONICET, a veces la Comisión de Energía Atómica, a veces el INTA. Bueno, cualquiera que fuera, todos aceptaban que eso era un método válido para evaluar. Jorge, el tema de la formación de recursos humanos y dónde están destinados y esta idea de que el CONICET fue absorbiendo becarios doctorales excesivamente y que después no encontraron lugar en la carrera de investigación, que es una de las lecturas con las que se responde a la idea de bajar la cantidad de ingresantes a la carrera. Es un gran debate entre los científicos. Tiene que ver con un dato que tengo que es interesante, que dice que la mayor cantidad de doctores no está en los distintos institutos tecnológicos, sino está de alguna manera en el CONICET. Y, por ejemplo, te doy cifras. En el INTA solamente de los investigadores que hay con doctorado un 8%, en el INA un 5%, en el INTI un 1,8%, en la CNA 7%, en la CONAE un 9%. Es decir, hay... porque siempre se produce esta especie de Boca o River en relación a quién tiene peor política o mejor política científica, si el kirchnerismo o el macrismo. Claramente el tema presupuestario genera una lectura negativa de la política actual, ¿no? La devaluación, la crisis del año pasado ha impactado directamente en el presupuesto público, ¿no? Entonces, pero si uno hace otro tipo de lecturas, por ejemplo, el modo en que se distribuyen los recursos humanos, los doctorados, ¿se puede decir que este gobierno intenta una racionalidad comparado con el gobierno anterior? Mira, a ver, no, y te digo por qué. Porque el sistema de formación de recursos humanos arranca, digamos, ¿cómo se forma un científico? Vos tenés un egresado universitario, es decir, alguien que ya hizo la primaria, la secundaria, la universidad, y tiene que hacer un doctorado. En general, en Argentina, hay un sistema que trata, ya sea esencialmente del CONICET, pero también de las universidades, te da una beca para que vos, durante 5 años, puedas dedicarte. Estamos hablando de gente que tiene más de 25 años en general, muchas veces tiene familia, puedas dedicarte a hacer esa carrera de doctorado que implica tomar un tema de investigación original que nadie trató y encontrar una respuesta y publicarla. En este caso tiene que ser una respuesta original para que sea un doctorado. Bueno, el CONICET en esta gestión no bajó la cantidad de becas, esencialmente, muy poquito la bajó. Ha bajado el poder adquisitivo de las becas, que es otra discusión, pero no tanto el número. Con lo cual,
Y para bien lo estoy diciendo, por suerte. Quiero decir, si realmente el CONICET tuviera un diagnóstico de que sobran doctores, bajaría la cantidad de becas. No lo ha hecho. Lo que está diciendo es que no quiere seguir aumentando la planta de investigadores del CONICET. Eso es una cuestión de políticas. Ahora, lo que yo digo es, si eso tuviera una lógica como Estado y no como CONICET, porque la crítica un poco que se hacía a la gestión anterior, ¿cuál era? Bueno, no hay una política más macro que involucre todos los organismos de ciencia y técnica. Bueno, ahora, los investigadores que el Estado formó, porque aparte son políticas de Estado. Un investigador tarda 5 años en hacer un doctorado y después 2 o 3 años más en hacer un postdoctorado. Con lo cual, la gente que se está doctorando ahora es gente que empezó en el año 2014, 2013. Tiene que haber una continuidad de políticas. Pero podría ir a trabajar a universidades, por supuesto. ejemplo. Lo que pasa es que tendría que haber una decisión del Estado de generar nuevos cargos de dedicación exclusiva en las universidades. No lo ha habido, ¿entendés? Es decir, lo único que hubo el primer año cuando fue la crisis, porque, a ver, cuando vos te presentás ¿De este Estado o del Estado de Cambiemos o del Estado? De Cambiemos. Pero te doy esta cifra, Jorge. Entre 2003 y 2015, el porcentaje de docentes con dedicación exclusiva en las universidades nacionales, que son los que hacen las investigaciones, se redujo del 13% al 11% del total de los docentes. Sí, y aumentó la cantidad. Y aumentó, no. Te digo por qué pasó. El tema es lo mismo que vos me digas. Yo te digo, la investigación se hace en la universidad. Y vos me decís, bueno, pero la mayor cantidad de docentes son de dedicación simple. Es cierto las dos cosas. Es decir, el lugar donde hay más docentes haciendo investigación son las universidades. Ahora, la mayoría de los docentes de las universidades son de dedicación simple. Pero hablemos de los de dedicación exclusiva, que son los que pueden dedicarse. Estos han bajado en la gestión kirchnerista. El número de dedicación exclusiva no bajó, subió. Lo que pasa es que subieron más los simples, entonces la proporción se redujo. ¿Por qué? Porque al crear muchas universidades... Bueno, pero lo que importa es el número. La tasa. Importa el número. Claro. Vos pensás, fíjate, estamos hablando de números muy chicos. Es decir, vos pensás que hasta el año 2003... Pero a ver, Jorge, importa el porcentaje, porque el porcentaje te permite compararlo con la torta total. La torta total de docentes, antes un 13% tenía dedicación exclusiva y llegado al final del kirchnerismo bajó al 11%. Eso lo que te dice es que el porcentaje de gente que hacía investigación bajó, pero no la cantidad de gente. No, bueno, pero el porcentaje es interesante como te da un resultado de la política y de la importancia que se le dio. A ver, ese es un tema interesante. Es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque hubo ojo, yo estaba en contra de eso. Hubo una política de que la gente se incorporara a las universidades con cargo de CONICET de dedicación simple. Cuando desde el punto de vista presupuestario era lo mismo que fuera dedicación exclusiva y CONICET. ¿Por qué? Porque el CONICET paga por diferencia. Entonces lo que te paga de más la universidad le paga de menos el CONICET. ¿Se entiende? Sí. Yo digo, para tratar de, con esta precisión de los datos, aportarle mayor profundidad a la comparación y a la curva larga de las políticas científicas en la Argentina. No importa qué gobierno esté en el Por eso digo, poder, ¿no? Yo lo que creo es que tendría que haber habido más cargos de educación exclusiva. Hubo mucho crecimiento de cargos simples, porque hubo mucho crecimiento de nuevas universidades. Yo hoy estoy trabajando en la Universidad Nacional de Hurlingham. Y es una universidad que arrancó en el 2016 y tenemos ahora 13.000 alumnos cursando. Entonces, estamos empezando las líneas de investigación, tenemos pocos cargos de dedicación exclusiva, estamos incorporando los primeros investigadores de CONICET, pero tenemos 600 docentes simples, porque hay que dar clase. Quiero decir, cuando uno arranca, las instituciones, el primer día vos tenés que estar dando clase, sí o sí, porque si no, no tenés alumnos. Ahora, armar líneas de investigación pertinentes para la zona, te lleva tiempo. Jorge, ¿se entiende? Vos tenés que ir construyéndole de a poco. Quiero preguntarte 2 o 3 datos más porque nos vamos ya quedando sin tiempo y que vos sos un conocedor agudo del presupuesto. Hay una información con la que cuento que dice que en este periodo 2003-2015 el porcentaje del presupuesto de las universidades nacionales destinado a ciencia y tecnología se redujo la 10ª parte, pasó del 3% al 0,3%. Te explico qué es eso. Por favor. Las universidades, a plata de hoy, las universidades tienen 122.000 millones de pesos de presupuesto en 3 funciones: educación, ciencia y técnica y salud. Salud son los hospitales, es muy chiquito. De los 122.000 millones, ciencia y técnica hoy
son, a plata de pesos, son 1.300 millones. Hasta el año 2015 eran 500 millones. Es decir, es el único rubro que se más que duplicó. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora, el presupuesto hoy de ciencia y técnica son 47.000 millones. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy chico, que es importante decir, a ver, el presupuesto de las universidades durante el kirchnerismo en pesos se multiplicó por 10 y el de ciencia y técnica se multiplicó por 2. Claro. En relación perdió un factor 5. Claro. Y yo estaba en contra de eso. Claro. ¿Está bien? Sí, ¿Pero sí. por qué? Porque de nuevo, hubo un efecto, si querés, digamos, desgraciado, que fue el siguiente. Al generarse, la segunda de Barañao me preguntó en febrero del 2018 qué pensaba de la creación del ministerio. Y mi respuesta fue, depende. Entonces se me quedó mirando, pensaba que yo le iba a decir, Sí, fantástico. sí, sí. Y dije, mira, depende. Porque si ustedes se concentran solo en el CONICET y la agencia, y el Ministerio de Educación considera que no tiene nada más que ver con la ciencia, porque eso está en otro ministerio, las universidades vamos a estar en problemas. Las universidades que hacemos ciencia, porque vos te das cuenta que las carreras más populosas en general son las más profesionalistas y son las que tienen menos impacto en ciencia y tecnología. Claro. Si la cantidad de investigadores de la Sí, UBA no es lo mismo en la Facultad de Derecho que en la Facultad de Ciencias Económicas que en la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, esto es un problema de las carreras que son más científicas, digamos. Efectivamente, hubo esa desproporción, Claro. pero en estos valores que te estoy diciendo, es un tema que tendría que haber sido importante y no lo fue. Claro, porque digo, más allá del volumen total absoluto, el tema del porcentaje permite ver cómo una política pública está teniendo peso o está Mira, perdiendo te su invito peso. a que leas una columna de opinión que yo escribí en Clarín Sí, en 2008. bien, la vamos a buscar. Hubo un refuerzo presupuestario para la UBA Sí, en gastos de funcionamiento. sí, Y yo pedía que se tuviera en cuenta los costos de la carrera. sí, sí. Y la mayoría profesionalista de la UBA decidió que se contaban solo la cantidad de alumnos. Claro. Y estoy hablando de dentro de la propia sí. universidad. Entonces, hay una tendencia universitaria a no tener en cuenta el tema de investigación. Jorge, última cuestión, la semana pasada con esta mención que hizo el candidato Alberto Fernández a una investigadora del CONICET, Sandra Pita, se instaló la especie de polarización aguda que hay en el campo científico. Y a mí me surge una pregunta claramente, los científicos están apoyando muy masivamente la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué los científicos no le reclamaron al kirchnerismo el tema de la transparencia del INDEC? Cuando Alberto Fernández dejó el gobierno, ya se habían falseado 16 índices del precio al consumidor. Te invito a que leas la declaración del Consejo Directivo de Exactas de la UBA del 2007. ¿Está bien? Sí, a ver. El Consejo Directivo, digamos, yo era decano en ese momento. La manifestación institucional que podíamos tener era una resolución del Consejo Directivo. Nosotros, en el 2007, lo que pedimos era que se profesionalizara el INDEC y que los cargos se concursaran. Es decir, que los ingresos fueran todos por concurso. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué es importante? Porque se hizo mucho hincapié en que se había cambiado la gente a dedo. La gente que estaba antes no había sido concursada. Más allá de, no estoy hablando de idoneidad, no estoy comparando idoneidades, estoy comparando la manera de ingresar. Y la gente que está puesta ahora tampoco concursó. Pero más Entonces, allá de eso, la credibilidad de las cifras... Sí, pero que nosotros lo que creemos es que la credibilidad la da la gente. Y si la gente entra por concurso, no le debe el puesto a nadie. Entonces, lo importante institucionalmente, y te lo digo por experiencia de la Facultad de Ciencias Exactas, donde todo el mundo, docentes y no docentes, entran por concurso. Pero ¿te sorprende que los científicos en Argentina apoyen una fórmula que, bueno, uno de sus partes, el candidato a presidente, y en el contexto también de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, intervinieron y perjudicaron la transparencia de los datos? Mira, no me parece que sea extraño en el sentido de que Alberto Fernández ha dicho que han tomado nota, registro de cosas que hay que hacer de otra manera y que las van a hacer de otra manera. Entonces hay una confianza. Lo que por otro lado, digamos, no hay es una confianza, del otro lado lo único que se escucha es que vamos a ir en la misma dirección pero más rápido. Y la verdad que eso da miedo para el sector. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.